¿Están conscientes de cuánto plástico consumimos cada día? Hoy iniciamos un serial para descubrirlo. ¿Alguna vez han utilizado un traductor de Internet? Bueno, hoy hablaremos de inteligencia artificial y lingüística. Muy interesante tema. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todo nuestro público. Laura Barrera, como siempre, un placer, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Y vamos a iniciamos, Laura, con una lamentabilísima noticia, una ausencia que va a ser, ya valga la redundancia, mucha falta para quienes somos amantes de la literatura, no solo en la lengua portuguesa es esta ausencia, sino en la literatura universal. Y además muy querida, muy amada y respetada en México, la República de los Sueños llora la partida de la gran dama de las letras portuguesas. A los 85 años de edad, este sábado 17 de diciembre de 2022, falleció la escritora brasileña Nélida Piñón en Lisboa, Portugal. Hija de inmigrantes gallegos, Nélida Piñón nació el 3 de mayo de 1937 en Río de Janeiro. Periodista titulada en 1957 en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Federal de su ciudad natal, es considerada punto de contacto entre la literatura brasileña en lengua portuguesa y la literatura en español. Su obra transita por diversos géneros como la novela, el cuento, las memorias, la crónica y el ensayo, comprendidos en más de una veintena de libros. El vínculo con Dios, el pecado, el perdón, la migración, son temas que la ocuparon. Su labor periodística también la llevó a desempeñarse como corresponsal en la revista Mundo Nuevo y en Cuadernos Brasileiros. Nélida Piñón también se desempeñó académicamente en su alma mater y en universidades internacionales. En 2021 obtuvo la nacionalidad española. Opositora al régimen militar que por varios años gobernó Brasil, Nélida Piñón también realizó una importante labor en pro de las mujeres y los derechos humanos. Su trabajo fue reconocido con premios como el Fil de Literatura en 1995, el Príncipe de Asturias de Letras en 2005. En 2007, recibió el doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, por citar solo algunas distinciones de una larga lista. En 1989, ingresó a la Academia Brasileña de las Letras, de la cual fue la primera mujer en ese puesto. En México, la Academia Mexicana de la Lengua emitió un comunicado lamentando el deceso de la escritora y de la cual era miembro correspondiente a Río de Janeiro desde el año 2007. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y también lamentamos informar sobre el fallecimiento de Marcelo Cohen, escritor y traductor argentino. Él falleció a los 71 años este sábado, quien concebía la existencia humana como una manifestación natural, potencialmente dañina, pero no exenta de belleza. Considerado por la crítica uno de los renovadores del género fantástico en lengua castellana, publicó ensayos en diversos medios de Barcelona y Buenos Aires, incluida la revista Otra Parte, que fundó y dirigió junto con Graciela Esperanza. En 1999 colaboró en el guión del filme Invierno, Mala Vida o Winterland, coproducción de Argentina y Francia, de autoría de Gregorio Kramer y Matías Ox. Y por quinquenio recibió el premio Conex en 2004, que celebra precisamente dejar un ejemplo a las nuevas generaciones. Destacan también sus novelas El País de la Dama Eléctrica y El Oído Absoluto. Descanse en paz, Marcelo Cohen. Ausencias, sí. Laura. Del Cono Sur, además, ambas. Sí, ambas de Sudamérica, Brasil y Argentina. La verdad es que una pena tener que dar esta información y bueno, como siempre decimos, Rafa, nos quedamos con su literatura, con su legado. Y que sirva el pretexto para que también nazcan nuevos lectores de estas dos grandes personalidades que hoy extrañamos, pero se mantienen vivos, como también se mantiene vivo el legado por su vida consagrada a la danza de un personaje, Laura, que fue merecedor de un homenaje. Sí, efectivamente, se le reconoció en el Palacio de Bellas Artes, fue bailarín y coreógrafo. Él se llama Bernardo Benítez. En el Palacio de Bellas Artes, en donde pisó por primera vez un escenario, se despidió y se recordó la trayectoria del coreógrafo y bailarín Bernardo Benítez en un homenaje póstumo. El maestro Benítez desafió todas aquellas teorías que señalan que quien no inicia de manera temprana en la danza no tiene futuro. Lo desafió de una manera disciplinada, de una manera contundente, encontrando él mismo los trayectos que le hicieron posible renovar el lenguaje coreográfico y también construir sus propios espacios dancísticos.
Bernardo Benítez formó parte del Ballet Independiente y el Ballet Teatro del Espacio en sus inicios. Como bailarín, proyectó con brillantez el arte de la danza contemporánea, intérprete en compañías esenciales y emblemáticas de nuestro país, Ballet Independiente, Ballet Teatro del Espacio. Como creador, por más de 5 décadas fue una figura incansable de la escena mexicana que marcó a su generación y a la postrera con la visión de excelencia del arte coreográfico, con la calidad y la originalidad de sus obras. Durante la ceremonia, también se recordó su capacidad para enseñar y comunicar esta disciplina, una pasión que lo llevó a recibir el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón. Ese es el sello de un buen maestro, de que da sabiduría, se sabe la técnica, sabe dar clases y aparte motiva a todos. Bernardo, me sumo a la colección de amores que sembraste y conmovida te confieso que un maestro de danza jamás se nos irá del cuerpo. Hasta siempre, Benítez. Cambiamos de tema, vamos con buenas noticias, Laura. Efectivamente, la memoria institucional y expositiva del Museo de Arte Moderno ha sido puesta a disposición de todo el mundo. El acervo del Museo de Arte Moderno se suma a la lista de repositorios históricos del Archivo General de la Nación. Son más de 250 metros lineales de materiales en diferentes soportes, los que resguarda este archivo, que contempla documentos desde 1964, fecha en la que se inauguró el recinto, hasta la actualidad. Tenemos pues la documentación oficial, ¿no?, que es de la que se conforma el acervo, que son todas las gestiones administrativas de sus directores, curadores, museógrafos. Entonces, todo este tipo de documentación, tenemos planos. Además, incluye materiales de exposiciones temporales, permanentes e itinerantes nacionales e internacionales, control de préstamos, adquisición y donación de obra, así como la restauración de la misma, la colaboración con instituciones públicas y privadas y los soportes digitales. Su registro ante el Archivo General de la Nación atiende a la vocación del museo y a la Ley General de Archivos. Lo que nos ha interesado mucho es que la documentación y toda la información que aquí se encuentra sirva para la investigación. Muchísimos investigadores, tenemos muchas solicitudes de consulta. Esta inclusión forma parte de un proceso de rescate, organización, catalogación y difusión del acervo, vital para la investigación de las artes visuales en el país, y ahora puede consultarse por el momento con previa cita. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues México tiene un nuevo destino turístico, Rafael. Y una de sus peculiaridades es que es muy rico en biodiversidad. Teniendo como antecedente el decreto presidencial de 2019, la isla María Madre del archipiélago de las Islas Marías será la sede de un centro turístico que fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes 16 de diciembre de 2022, en una ceremonia que contó con la presencia de Miguel Torruco Márquez y José Rafael Ojeda Durán, secretario de Turismo y Marina respectivamente, de los gobernadores de Sinaloa y Nayarit, Rubén Ochoa Moya y Miguel Ángel Navarro Quintero, y de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente. De conformidad con el decreto emitido por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio un giro al uso de esta reserva natural, al pasar de un centro penitenciario a un centro de educación ambiental, cultural y turístico, denominado Muros de Agua José Revueltas, a fin de que sea admirado y disfrutado por visitantes tanto nacionales como internacionales. El almirante José Rafael Ojeda dio cuenta de la infraestructura con la que contará este nuevo centro turístico. Tenemos ahora un muelle de arribo, un aeródromo, un museo de sitio, auditorio, centro de atención a visitantes, un huerto agroeconómico, una casa hostal, entre otras
otras situaciones rehabilitadas y de estas edificaciones que existieron en su momento. A estas instalaciones se suma un sector naval, una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia, y una compañía de infantería de marina para la salvaguarda del territorio insular y sus vías de navegación. Durante su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la historia de las Islas Marías como centro penitenciario, que se remonta a la época del Porfiriato en 1905 y a la nueva vocación del territorio. Ya se tiene una buena administración a cargo de la Secretaría de Marina. Ya se cuenta con el gobernador de las Islas Marías, contraalmirante Juan Manuel Muñoz Gómez. Ya estamos, como se dice coloquialmente, dando el banderazo o inaugurando ya este nuevo centro de recreación y de turismo con cultura. El presidente anunció que el vínculo marítimo que tendrá este nuevo centro turístico con el territorio continental será con Mazatlán, Sinaloa y San Blas, Nayarit, a través de 3 ferries. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y les tenemos una propuesta muy atractiva, Laura, con la que ya no tendrán pretexto para no leer. Vean de qué se trata. Hasta el 23 de diciembre se repartirán en las alcaldías de la Ciudad de México 256.186 libros del Fondo de Cultura Económica. Hubo un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, en particular con Claudia, la secretaria de Cultura, y con Argel, para organizar una compra de libros masiva por parte del gobierno de la ciudad. Empezamos a prepararla hace 3 meses. Esta sociedad lee si bajas el precio de los libros, si regalas libros, si explicas de qué van los libros. Interés hay abajo, no más que hay que animar. Se espera que a través de este programa nombrado Libros para la Banda, unos 25,000 jóvenes de 61 colonias de la capital del país puedan tener acceso a 224 títulos, los cuales forman parte de las colecciones A través del espejo, Clásicos, Colección Popular, Novela Gráfica, La Ciencia para Todos, los especiales de A la Orilla del Viento y Vientos del Pueblo. 10 días llevamos, o 9 días, de a 6 colonias por día, todo el equipo del fondo, distribuyendo. Lo interesante es el resultado. Y si puedes un poco ayudar, decir, ¿qué estás buscando? ¿Qué te interesa? Porque el problema de regalar libros es que se te ven como una selva, no ves los árboles, ves el puro bosque. Entonces hay un trabajo aquí que hacer, y es lo que están haciendo nuestros compañeros, diciendo, ¿a ti te gusta el terror? Vete por aquí. Esta es de guerra, acá. Esta es una gran novela histórica. Esta es muy politizada, ayudando a que el lector escoja. Para conocer los lugares y horarios en los que se estarán repartiendo los libros para la banda, pueden consultar la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a una pausa. Regresamos en un instante con una pianista mexicana que la está haciendo por todo lo alto en el mundo y ahora se presenta en México. Desde hace 23 años tenemos una misión: recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina, con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México, siempre contigo. Los lunes se conversa sobre el tema cultural
con la presencia del escritor Javier Aranda Luna, experto en literatura y cultura general. Y me dio también la definición de lo que es la crónica. La crónica, me dijo, es el cuento de la verdad. Debate 22 con Javier Aranda. Un espacio para la discusión y la reflexión. Lunes, 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Para nosotros nuestra misión es hablar del placer como un derecho, del sexo como nuestra naturaleza y del erotismo como una aspiración. Mi primer encuentro, no sexual directo, pero sí con la sexualidad, yo que tendría como unos 10 años. Pero es conocerse mejor e ir viendo qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Muchos chavitos se acercan a preguntarme así de ¿cómo le hago? Y yo de, ay, man, yo no sé, o sea, que no me ves. Pedro Cominic presenta El sexo nuestro de cada día, segunda temporada, lunes, 0:30 horas. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. La Balana. Esa chamaca no. Subterránea. Se lo llevaron. Es un lugar oscuro. Están juntos. No puedo seguir. Durango. Escopeta. Vas a disparar ahorita, ¿eh? Agárrese bien de aquí. No, sí, cómo no. Concéntrese. Shorts México. Estreno, martes, 22 horas. Hoy evocamos a una leyenda del cine italiano que se caracterizó por robar suspiros. Un día como hoy, pero de 1996, murió el actor italiano Marcello Mastroianni. Fue descubierto por Luchino Visconti para actuar en teatro. Trabajó bajo su dirección entre 1944 y 1947, año en que realizó su debut en el cine. A lo largo de su carrera, Mastroianni intervino en más de un centenar de películas que abarcan géneros muy diversos. Gracias a su amplio registro interpretativo, alternó sobre todo la comedia comercial con el cine de autor. Trabajó con algunos de los directores europeos de mayor renombre internacional, como Louis Malle en Vida Privada, Vittorio De Sica en Matrimonio a la Italiana y Federico Fellini, con el que mantuvo una fructífera relación artística, que se tradujo en filmes como La Dolce Vita, 8 y medio, Roma y Ginger y Fred. Marcello Mastroianni murió a causa de un cáncer en París, Francia. La verbena llega al corazón de la Ciudad de México armonizado con acordes de piano. Este ha sido un año de aventuras y lleno de oportunidades, asevera la pianista mexicana María Hahnemann. Tan solo en los últimos meses se presentó en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres y en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino. Ahora cerrará el 2022 con broche de oro. La artista de 16 años ofrecerá un recital en la verbena navideña del Zócalo de la Ciudad de México. Voy a tocar cosas de Bach, Beethoven, Scriabin, Prokofiev, Mendelssohn, Chopin y Ponce. Y al final hay, pues ya no sorpresa porque pues ya la voy a decir, pero va a haber una canción navideña, Blanca Navidad, con un tenor, Ricardo Calderón. Y va a estar muy bonito porque nunca hemos hecho esta canción en vivo. El espectáculo será este miércoles 21 de diciembre a las 18 horas. La entrada es libre. Antes de su regreso a nuestra nación, Hahnemann concluirá algunos cursos de perfeccionamiento musical en la ciudad de Madrid, pues si bien ha tenido una agenda agitada, no ha descuidado su aprendizaje. Estoy acá justo para poder mejorar y luego poder entrar pues ya a un conservatorio pues ya grande, ¿sabes? De todas formas sigo en el Conservatorio de México y estoy revalidando todos mis estudios y pues sí, estoy muy contenta. La
la ganadora del Gran Premio Virtuoso del Concurso Internacional de Música, ya tiene preparada una lista de grandes sorpresas para 2023. Todos los pormenores lo revelará durante los siguientes meses en redes sociales. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Pues bueno, no hay que perderse esta oportunidad de ver a esta joven y muy talentosa pianista mexicana. Ya se mencionaba este gran premio virtuoso, que es el más importante, uno de los más importantes que se entregan en el mundo. Así que bueno, pues hay que tener un ojo en ella. Y bueno, por otro lado, la ONU proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, que tiene como objetivo promover una gestión humana y ordenada de la migración en beneficio de todos, de todas. Es una iniciativa que encuentra ecos en las manifestaciones artísticas y culturales. Como cada año, el 18 de diciembre se conmemoró el Día Internacional del Migrante, una efeméride que visibiliza los retos y la realidad de quienes han decidido abandonar su lugar de origen, ya sea por problemas económicos, inseguridad o incluso por el cambio climático. Ocurre de forma continua y cotidiana, pero que muchas veces permanece ajeno a la mayoría de la sociedad, y es importante recordar esta situación, reflexionar acerca de qué significa la migración, qué implicaciones tiene en la sociedad. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, durante el primer trimestre de 2022, la migración en México incrementó en un 148.7% con respecto al mismo periodo en 2021. El informe sobre las migraciones en el mundo de Naciones Unidas revela que tan solo en Asia, del año 2000 al 2020, hubo un aumento en la población migrante del 74%, y Europa, en este mismo periodo, ha recibido un total de 30 millones de migrantes. Si bien no es nuevo, el fenómeno ha crecido de tal manera que en los últimos años también ha cobrado mayor relevancia en el ámbito de las artes y la cultura. Por supuesto, permea en todas las otras manifestaciones sociales y en cómo se construyen las sociedades, incluso en la forma en la que se configuran, por ejemplo, las culturas, las distintas sociedades. Los flujos migratorios siempre han sido importantísimos para generar experiencias cruzadas, influencias de distintos grupos. Al ser un objeto central para la creación artística, la migración encuentra ecos en los museos del mundo y despierta el debate o la reflexión desde distintas miradas. Los museos son de por sí espacios donde se reflexiona como sociedad, donde las sociedades dialogan consigo mismas y generan discursos. Se habla, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello explícitamente, pero se aborda el tema de la migración, del flujo migratorio, de lo que es dejar un país, llegar a otro, etc. Es un tema constante en la cultura y en el arte. El Museo Memoria y Tolerancia ha dedicado diferentes espacios para el análisis de la exclusión y la vulnerabilidad social que sufren algunos grupos, entre ellos la comunidad migrante. Es un tema que es constante para nosotros, que siempre está bajo nuestra mirada y que siempre abordamos, porque es fundamental generar una mirada más crítica y más consciente acerca del fenómeno migratorio, de lo que están viviendo las personas que migran, que cruzan las fronteras. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La mesa está puesta, prepárense para disfrutar un festín de sabores. En el contexto del bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, el Consulado General de nuestro país en Los Ángeles, California, inaugura la exposición Festín de Sabores, la Mesa Mexicana. Quiero que se lleven una parte de México, una parte de lo que es México. México yo creo que es color, alegría, comida, vestidos, tradiciones, pero sobre todo esto, mucho color, que lo podemos ver en estas mesas, muchos recuerdos que son los famosos trasteritos que hago, que creo que en estos trasteritos vamos a encontrar muchos recuerdos. Hay para algunas personas mucha nostalgia. Una mesa con 14 reproducciones de vasijas, artesanías, textiles, jarras, vajillas, entre otros objetos, fue curada por el artista Alfredo Marín. Los acervos proceden del Museo Nacional de Arte, del Museo de Arte Moderno y de colecciones particulares. Que ya en forma se inaugurará en febrero del año que viene, en febrero del 2023. Y fíjense que es muy curioso porque
esta mesa mexicana y los trasteros que estamos viendo del Museo Nacional, que vienen aquí a Los Ángeles por primera vez. Esta es la primera sede de una itinerancia que se planea por varios consulados mexicanos en la Unión Americana. La muestra está acompañada de actividades educativas. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Somos conscientes de la cantidad de plástico que consumimos cotidianamente? Vamos a descubrirlo en este serial de doble lectura. La primera parte ahorita. ¿Eres plenamente consciente de la cantidad de bolsas y envolturas de plástico que usas todos los días? Aún si eres una ciudadana o ciudadano responsable que llevas tus bolsas reutilizables cuando realizas alguna compra, te invito a contar. Compras jamón, queso o cualquier embutido y te lo dan no solo en una bolsa de plástico, sino en una envoltura plástica. Compras ciertas pastillas para la garganta y cada una de ellas envueltas en plástico. Vas al mercado y las frutas, verduras, semillas, pollo, carne o cualquier cosa que compres ahí, te la dan en bolsa de plástico. Compras dulces y muchos de ellos no solo tienen envolturas plásticas, sino plásticos rígidos, ve tú a saber para qué. Recoges las heces de tus perritos en una bolsa de plástico. Ordenas algún producto en el comercio electrónico y te lo envían con bolsas de plástico infladas, dentro de una caja enorme. Y si es algún aparato electrónico, no solo cada parte va envuelta en bolsa de plástico, sino además hay unicel. Lo mismo ocurre cuando ordenas comida a domicilio, cuando compras una torta, un tamal, un atole, un jugo o unos tacos en un puesto callejero. Bolsas de plástico y unicel por doquier. Te hablo de estos vasitos desechables, platos, cucharas, tenedores, que pues en su proceso productivo se pueden llevar un buen tiempo, incluso su transporte, su huella de carbono, y no lo vemos, lo usamos por 10 minutos y después lo tiramos. Y a partir de que se convierte en un residuo, si no hay un manejo adecuado, pues nos va a generar una problemática que puede durar pues más allá de 1 o 2 o 3 siglos. Si te pones a pensar, en la mayoría de estos casos hay un uso indiscriminado e innecesario de bolsas de plástico, envolturas y unicel, que representa un problema tan preocupante y enorme como la gigantesca isla de basura de 1.6 millones de kilómetros formada de plásticos que siguen acumulándose en las aguas subtropicales ubicadas entre California y Hawái en el Océano Pacífico. Pero no creas que el problema no te afecta directamente, te perjudica a ti y a todos de muchas formas. Estos materiales que son de baja densidad, pues fácilmente pueden ser dispersados en el ambiente, ya sea por medio del viento o de las mismas corrientes de agua de lluvia. También pueden causar obstrucciones, por ejemplo, en la infraestructura, en los sistemas de alcantarillado. Sin duda pueden causar un gran daño a diversas especies animales, porque al tragárselas pueden morir por asfixia o por obstrucción gastrointestinal. Entonces se genera otro problema que tiene que ver con microplásticos. El plástico por sí pues tiene una gran durabilidad, de hecho esa es una bondad del plástico, que dura mucho y se va a mantener ahí por condiciones de luz solar, lluvia, viento, se va a romper, pero no va a desaparecer. La ONU incluso reporta que hay ciudades en donde la gente llega a consumir el equivalente a una tarjeta bancaria de plástico en su dieta, ¿no? En un lapso de una semana o de un mes. Pero cuando hablamos de plásticos innecesarios, como las bolsas de plástico, tenemos en estudios que se pueden empezar a descomponer microplásticos en tan poco como 12 horas. Sabemos que en promedio, cada persona en el planeta está respirando 5 gramos de microplásticos a la semana. Entonces, esos microplásticos están entrando a nuestro sistema. Los expertos coinciden en que el problema no es el producto en sí mismo. No es una pelea contra el plástico, es una pelea contra los plásticos innecesarios. Desde la Secretaría no vemos el plástico como el enemigo. Creemos que se ha hecho un uso indiscriminado de él. Los plásticos en general, no solo las bolsas, hoy en día, queramos o no, todavía siguen, por sus características, por sus propiedades, todavía siguen resolviendo muchas de las necesidades cotidianas de todos nosotros.
hasta plástico respiramos. Mañana les presentaremos la segunda parte de esta entrega y también concientizarnos. Ahí está el problema, y ya lo escuchábamos en el reportaje, no es el producto en sí, es cómo lo usamos, cuál es innecesario, y la cultura del reciclaje y del reuso, que estamos ahí sí literalmente en pañales. Y también adquirir menos productos que vengan empacados, porque hablaban de plásticos innecesarios. Difícil para uno como consumidor decir cuáles son necesarios y cuáles son innecesarios, pero sí podemos tener la claridad de utilizar la menor cantidad, porque ya el reciclaje pues es muy complicado, así que bueno, usemos menos en la medida de nuestras posibilidades. Y con esta reflexión, una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Prácticamente todo el siglo pasado, un solo partido decidía por la ciudadanía. Tu voto no se ejercía libremente y no contaba. Mucha gente exigió cambios, comenzó una verdadera competencia entre partidos y construimos instituciones democráticas. Como el Tribunal Electoral, que hoy es el juez imparcial que resuelve conflictos entre partidos, con autonomía e independencia. A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti? Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Canal 22 te desea felices fiestas. Agradecemos tu preferencia. Déjate consentir por nosotros, ya que te hemos reservado una programación muy especial. Disfruta de música. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. Conciertos, documentales, cine y estrenos de mes. Porque la mejor manera de celebrar está aquí, en Canal 22, el canal cultural de México. Sensores, biosensores, circuitos hechos en México, tecnología, innovación, soberanía tecnológica. De ello vamos a conversar con Jesús Alcántar. Así es. En el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, en el área de microtecnologías, contamos actualmente con la capacidad del desarrollo de sensores y circuitos integrados aplicados a dispositivos médicos. Y esto los podemos ver más adelante en La Oveja Eléctrica. Y los esperamos aquí, en Canal 22. Gracias. Martes, 21:30 horas. Quien sube a bordo de su taxi puede retroceder unos pasos en el tiempo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para regresar al pasado? Time Taxi, miércoles, 22:30 horas. Este actor, director y caracterizador celebra su primer medio siglo en los escenarios. Carlos Guízar, a temprana edad y acompañado por su madre, visitaba los teatros de la ciudad de Morelia. Entre butacas y a la luz del escenario, encontró esa vocación que marcaría el rumbo de su trayecto. Su primo hermano Manuel llevaba algún tiempo en el mundo de la actuación y estudiaba en la Ciudad de México. Carlos, con 17 años, le siguió hasta la capital con una profunda convicción por entregar su vida a las artes escénicas. Por accidente, mi primer trabajo, cuando tenía 17 años, lo conseguí en una marca de pelucas que existía hace muchos años, las pelucas Pixie. Y la dueña, la señora Angela Hopkins, alias Pixie, ella me dijo, bueno, yo sé que a ti te interesa el teatro, te interesa la actuación, entonces tu primer trabajo que vas a hacer es el realizar maquillaje y peluquería para teatro. A partir de entonces no solo quiso ser actor y director, encontró una beta más en su destino que posteriormente no solo le acercaría a los escenarios, también le permitiría interiorizar en cada interpretación. Uno de los primeros trabajos que tuvo fue diseñar el personaje de Sasá en la primera representación de La Jaula de las Locas en el Teatro Frufru de la Ciudad de México. Posteriormente vendrían numerosos proyectos tales como El Fantasma de la Ópera.
Cuando se presentó la oportunidad de que Raúl Astor hablara con Pixie para que ella patrocinara toda la peluquería, todas las pelucas de El Fantasma de la Ópera, la primer versión musical del mundo. Esto fue en el Teatro de los Insurgentes, con escenografía del maestro Julio Prieto, con gente importantísima de aquel entonces en el teatro y en la televisión y en el cine. Angela Hopkins, convencida de su talento, le consiguió una beca para estudiar en Universal Studios, donde fue pupilo del maquillista Dick Smith, conocido por su trabajo en Taxi Driver de Martin Scorsese, El Padrino de Francis Ford Coppola o El Exorcista de William Friedkin. Ya que empecé a estudiar actuación formalmente de regreso de Hollywood, lógicamente todo esto me permitió formarme en todo lo que es el análisis del género, el análisis de texto y el análisis de personaje. Han pasado 50 años desde el inicio formal de su carrera artística. A lo largo de este medio siglo de trayectoria, ha trabajado con distintas personalidades de la escena, tales como Julio Castillo, Claudio Valdés Curi o Luis de Tavira. Sin mencionar que su trabajo también se ha visto en numerosos proyectos que van desde el ballet hasta el cine, series e incluso en pasarelas. No hace mucho, Guiser dio vida a los personajes de la marca Destroyer de Amparín Serrano. Y próximamente se estrenará un largometraje de Alejandro Gerber en el que también colaboró. Con toda esta experiencia, lo que me ha resultado a través de los años es que todavía tengo mucho por aprender. Todavía tengo ganas de hacer cosas nuevas, todavía tengo ganas de desarrollarme dentro de mi especialidad de la caracterización. Sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El papel de la inteligencia artificial en la lingüística y el aprendizaje computacional son temas que nos propone esta noche Karen Rivera, el lunes de Reporteros. Aunque no nos demos cuenta, la inteligencia artificial está en muchas de las acciones que realizamos cotidianamente, como cuando escribimos un texto en el teléfono y que, bueno, nos va adivinando, entre comillas, qué es lo que vamos a decir y muchas veces acierta. Lo mismo ocurre en diccionarios que podemos encontrar en diferentes buscadores de Internet, traductores que cada vez son más precisos y que nos ofrecen incluso opciones. Bueno, parte de ello está centrado, Karen Rivera, en la lingüística e Internet, la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas de aprender, por decirlo de alguna manera, de pensar también, imitando la inteligencia humana. Qué bueno que nos traes este tema tan interesante y tan rico. Karen, cuéntanos. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Es un gusto saludarlos en este lunes de Reporteros y sí es un tema muy apasionante porque ya vivimos con él a diario, habitamos este mundo con la inteligencia artificial en nuestros teléfonos, ya podemos dictar cualquier frase y nos busca o nos localiza lo que necesitamos. Y eso es también uno de los objetivos de la inteligencia artificial, es ayudar a los seres humanos a tomar decisiones. Pero, ¿qué pasa en particular con la lingüística? Vamos a ver la primera parte de este reportaje. La inteligencia artificial involucra crear modelos a partir de los datos, la gran cantidad de datos con los que disponemos actualmente, y con estos modelos poder realizar alguna predicción, clasificación o incluso poder crear nuevas estructuras, nuevas cuestiones a partir de estos datos. La lingüística computacional es una de las áreas más desarrolladas gracias a la inteligencia artificial. Uno de los avances más importantes de esta se dio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y otros países buscaban entender las estrategias de sus enemigos que hablaban otro idioma. Entonces empieza basándose en esta parte, pero pues con muchos problemas, ¿no? Uno de ellos muy fuerte, la ambigüedad de las palabras. Hay por allí un ejemplo muy famoso que cuando traducían del inglés al ruso y luego de regreso, algo que decía el espíritu es fuerte pero la carne es débil, se traducía al ruso, pero literalmente, y luego de regreso al inglés terminaba diciendo el vodka está bueno, pero la carne está podrida, ¿no? Algo así. Más allá de desarrollar diccionarios en los diferentes idiomas, con ayuda de un mayor y mejor manejo de datos, gracias a la inteligencia artificial, el enfoque de los recursos computacionales en lingüística se ha transformado y adaptado.
Hoy en día, con la tecnología con la que contamos, ya se hace bien un resumen de todo un libro y nos va a contar a lo mejor en 2, 3 hojitas, que va a ser mucho más fácil de leer, mucho más rápido de leer que leer los libros completos, y por lo menos tener una idea de qué trata el libro, ¿no? Para poner un ejemplo de lo anterior, la compañía especializada en inteligencia artificial Open consiguió con la versión de su último algoritmo resumir libros completos en un par de frases, a través de la combinación de 2 elementos, el aprendizaje reforzado por humanos y la descomposición de tareas repetitivas. El mecanismo está desarrollado con la ayuda de personas que proporcionan su opinión y valoran la calidad de resumen de una parte del texto. La empresa asegura que tiene una precisión de 6/7 con respecto a los humanos que han leído el libro, en un 5% de las veces. Para comprobar lo anterior, Open publicó un resumen de 136 palabras del libro Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad tiene más de 26,000. Y otro ejemplo también viene en la traducción, donde a lo mejor si yo quería leer a Igor Melchuk, que escribe en ruso, híjole, pues a lo mejor no puedo entender todo lo que dice porque es un ruso académico y usa palabras a veces muy complicadas. Y gracias a la traducción automática, que también ya lo hace muy bien, me permite entender prácticamente toda su obra, ¿no? Obviamente no es la misma experiencia, hay detalles que se pierden, pero con esto estoy dando nada más un ejemplo, ¿no?, de qué se puede lograr, que va más allá de las capacidades naturales del ser humano. Bueno, la inteligencia artificial es un campo muy extenso. Lo que estamos viendo tiene que ver con la respuesta y la capacidad de incorporar nuevos datos de acuerdo con los usuarios a las máquinas para que respondan en traducciones, en predicciones, etcétera. Pero Karen, ¿qué pasa si en un momento dado la máquina empieza a tener la capacidad de crear? Que es justo lo que está pasando con la tecnología de inteligencia artificial, sobre todo en materia de lingüística. Se llama, seguro deben conocerla, es una aplicación que se llama GP3 y que precisamente impulsó OpenAI, que tiene que ver con que tú le das al dictador 3 frases, o sea, tú le escribes, no sé, una frase con 5 palabras y él te acaba de escribir un poema, un texto. Es algo muy interesante. Vamos a ver parte de esto que tú preguntas, Laura, en la segunda parte de esta nota. Uno de los avances más sorprendentes tiene que ver con la creatividad en materia de lingüística. Ahora le puede uno pedir a un modelo como GPT-3 que, dados unos ejemplos, continúe la oración o incluso el párrafo, y a partir de un par de enunciados es capaz de crear una historia, ¿no?, que tiene mucha coherencia basada en esa entrada. Entonces puede uno empezar, era un niño y un perrito, y el perrito estaba triste, y ya, ¿no? Y de ahí empieza a completar toda una historia que por lo general es coherente. La pregunta es, ¿se puede hablar de grados de conciencia en este manejo de inteligencia artificial? Las abejas, ¿qué tanta conciencia tienen del entorno cuando hacen ciertas danzas para indicar dónde está el posible polen, ¿no? Entonces, tal vez este tipo de conciencia pues es simulable, ¿no?, con los algoritmos, pero ya hablar de una conciencia humana donde te importa realmente la otra persona, donde sabes que es un ser humano, donde sabes que lo tienes o la tienes que tratar de cierta forma, con respeto, con entendimiento, etcétera, 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 pues hablamos de una conciencia diferente. El Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional desarrolla modelos que analizan el uso del lenguaje en las redes sociales para identificar las ofensas en contra de usuarios. Le pregunto al director de esta dependencia, Francisco Hiram Calvo, ¿cuál es el reto de usar este tipo de tecnología? Uno de los retos más importantes ahorita es dar seguimiento a estas decisiones que están tomando los algoritmos para saber si fueron adecuadas o no. Y en su caso, readecuar todos estos algoritmos para que funcionen cada vez mejor y tomen mejores decisiones, y sobre todo evitar la afectación a la gente, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, pues ahí tenemos una herramienta claro, que podemos utilizar como personas que tienen acceso a la tecnología y desde luego no significa, no se preocupen los escritores, las escritoras de que les van a quitar. No, porque... es que justo hay que ver a la tecnología así como un aliado de las actividades humanas y para eso también entra la bioética, por ejemplo, ¿no? Pero este sistema de GPT-3 tiene algo muy interesante, tiene más de 175,000 millones de parámetros, lo que significa que puede mantener una conversación fluida o escribir un texto más o menos coherente. ¿Eso en qué nos ayuda? Pues es que es un manejo de datos magistral, enorme, un manejo de datos que los seres humanos no podríamos guardar o conservar o recordar. Entonces, más bien, lo que hace la inteligencia artificial es ayudarnos como a ir evaluando, organizando, jerarquizando la información que no podríamos nosotros tener en nuestro cerebro y que se tienen en todos estos Big Data. Entonces, bueno, pues por lo pronto es eso. ¿Sí nos puede ayudar? Por supuesto, creo, no sé las traducciones. Estoy viendo un poquito escéptico a Rafa y pues esto sí me gustaría conocer su opinión. No, bueno, yo conozco de verdad personas que no tienen conversaciones tan fluidas. No obstante, concuerdo con los teóricos que dicen que no se le debe llamar ni siquiera inteligencia artificial, hacer una serie de algoritmos. Claro. Las emociones, el pensamiento, se pueden reemplazar técnicas, pero jamás la esencia del ser humano. Es muy divertido jugar a la ciencia ficción, indiscutiblemente, pero vale la pena volver la mirada a estas tecnologías y separarlas de la ficción. Efectivamente. Muchísimas gracias, Karen, por traer este tema a la mesa. Nos vemos el jueves, en el último jueves de ciencia de este año, y por lo pronto nos vamos a una muy breve pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. El deleite de conocer la cocina de cocineras y cocineros migrantes que han dejado sus comunidades para enriquecer la gastronomía de la Ciudad de México. Bienvenidos a La Raíz Doble y sus sabores periféricos que saben a milpa, a chile, a maíz, a frijol, a mar, a jitomate, a ajo, a cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la nostalgia memoriosa. La Raíz Doble, sabores periféricos. Lunes, 21 a 30 horas. Son reconocidos como una icónica banda independiente. Un grupo de rock alternativo formado en la CDMX a finales de 2005. 50 Festival Internacional Cervantino. Hello Seahorse. Especiales de Navidad y Año Nuevo. Estreno, miércoles 23:30 horas. Los lunes se conversa sobre el tema cultural, con la presencia del escritor Javier Aranda Luna, experto en literatura y cultura general. Y me dio también la definición de lo que es la crónica. La crónica, me dijo, es el cuento de la verdad. Debate 22 con Javier Aranda. Un espacio para la discusión y la reflexión. Lunes, 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Le dan alas al rock de Javier Batis. El legendario guitarrista mexicano Javier Batis recibió recientemente las alas de Cuauhtémoc, el reconocimiento que la alcaldía capitalina del mismo nombre otorga a personalidades de gran trayectoria en los ámbitos de la cultura, el deporte y el espectáculo. Una sorpresa, sí, es un honor, o sea, es algo que
Todavía se me enchina el cuerito pensando de que no nací para los premios, nací para tocar mi guitarrita y llegan los premios, los reconocimientos, los homenajes. Desde hace un par de años, el músico se ha visto obligado a tocar sentado debido a trastornos del equilibrio. Eso no ha impedido que se mantenga en activo, sintiéndose pleno a sus 78 años de edad. Es que date cuenta que estoy cumpliendo 65 años de tocar como toco, bien fregón. ¿No crees que ando de viejito ahí valiendo gorro? El pionero del rock en nuestro país arribó a la Ciudad de México proveniente de Tijuana en 1963. En la capital, consolidó su reputación como uno de los mayores exponentes de la guitarra, instrumento al que convirtió en su medio expresivo desde que tenía 12 años. Que dicen, ¿por qué Javier Batis tiene una calle? Porque me porto bien y enseño que toco suave y que no se me acerca a nadie en la guitarra de rock. Esa es mentira, pero no se me acerca a nadie en la guitarra de rock. A un lado todo mundo. Y no es porque lo quiera así, sino porque eso es lo que Dios me dio. En 1969, Javier Batis logró reunir a más de 18,000 personas en la Alameda Central, precisamente en la hoy Alcaldía Cuauhtémoc. Aquel fue el concierto masivo más grande realizado hasta entonces. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bien reza el adagio que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y si no me creen, pregúntele al dueño de Twitter. Luego de la adquisición de la plataforma de microblogging Twitter por parte del multimillonario tecnológico Elon Musk y las polémicas medidas que tomó como el despido de aproximadamente la mitad del personal de la plataforma, el mismo Elon Musk emitió el pasado domingo una encuesta por Twitter en donde preguntaba si debería dimitir como jefe de la plataforma. Los resultados arrojaron que un 57.5% de los votos estuvieron a favor y un 42.5% en contra de su salida, de un total de 17 millones de votos. La encuesta llega también después de la suspensión de varias cuentas de periodistas por presuntamente haber violado las políticas del sitio. En tweets publicados posteriormente a la encuesta, Elon Musk aseveró que hablaba en serio sobre la medida, pero como una vaga amenaza, también publicó, como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que podrías conseguirlo. Ahora asomémonos al andamio para conocer los secretos del Club de los Juguetes Abandonados. Barbie Bárbara, Dragosauria y Bebé Pelón son tres singulares personajes que protagonizan el Club de los Juguetes Abandonados, propuesta escénica de la actriz y docente Jennifer Zárate, que aborda el tema de la orfandad de los niños a partir del teatro cabaret infantil. Nace de todo lo que venimos pasando y arrastrando a través de la pandemia. Como la pandemia y estos 2 años que estuvimos casi que en aislamiento, los 2 años, y cómo vino a afectar la salud psicoemocional, incluso física, de los niños y las niñas. La ausencia no solo física, sino emocional de las figuras maternas y paternas fue el detonante de esta obra beneficiada por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Sonora, que también toca temas relacionados con los estereotipos de género, el bullying, el abandono, la violencia física y la represión de emociones. Yo vivo en Sonora. Entonces, pues es un estado con un índice de violencia alto, entonces donde, pues sí, podemos ver a cada rato noticias de narcotráfico, de ciertos temas de violencia que nos atañen. Y no es solamente la pandemia lo que después, al comenzar esta investigación, me di cuenta que no es solo la pandemia lo que ha dejado niños en orfandad, sino también es esta violencia. Son los personajes Barbie Bárbara, rechazada por su sobrepeso, Dragosauria, discriminada por no ser parte de los estereotipos de género, y Bebé Pelón, que busca ser adoptado por una familia que juegue con él, los que llevan a chicos y grandes a reflexionar sobre esta realidad. El Club de los Juguetes Abandonados puede verse en línea en las plataformas digitales de Andamio Teatro. Noticias 22, Karen Rivera.
Y nos despedimos con el recuerdo de la gorrión de París, Edith Piaf, nacida el 19 de diciembre de 1915, una mujer con una